tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Comienza Temas del Día, soy Saraí, les informamos sobre aquellos acontecimientos más importantes ocurridos hasta este momento. Recuerde que puede enlazarse directamente con nosotros, no solo a través de nuestra multiplataforma en vivo y en directo las 24 horas del día, sino también a través de nuestra pregunta. Nos lleva hasta Bolivia, seguimos de cerca lo que allí sucede, le proponemos también una entrevista en exclusiva junto a Telesur desde Freddy Morales, desde La Paz, con la ministra de la Presidencia, puede verla en redes sociales. Acá nuestra pregunta tiene que ver con lo sucedido ayer y con las investigaciones que ya se encuentran en curso. Así defendió el pueblo boliviano la democracia en Bolivia, la investigación penal contra los militares involucrados en curso. ¿Qué mensaje envía al mundo el accionar del pueblo boliviano y su gobierno? Acá las imágenes. En primera instancia, cómo el pueblo se reunió en la Plaza Murillo para celebrar esta victoria, así lo decía el presidente Luis Arce, y por otro lado, la detención del excomandante general Zúñiga. Vamos a hablar sobre el tema en nuestro programa. Le invitamos a que pueda reflexionar con nosotros a través de su respuesta en nuestra pregunta del día. Tema en desarrollo porque continúan las investigaciones y nosotros también continuamos informándoles sobre el hecho. El gobierno de Bolivia revela nuevas detenciones en el transcurso de la jornada, militares implicados en la intentona golpista contra el gobierno del presidente Luis Arce. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el grupo militar liderado por Juan José Zúñiga tenía planificado una insubordinación desde hace casi un mes. El Castillo también confirmó y presentó alrededor de 17 implicados detenidos tras los actos delictivos en la Plaza Murillo. Entre tanto, el ministro insta a la población boliviana a dejar de lado las diferencias y luchar por la unidad del país. No vamos a politizar un tema tan sensible para el pueblo boliviano. Nosotros no vamos a caer en provocaciones políticas ideológicas. Nosotros creemos que este es un momento en que las bolivianas y bolivianos reflexionemos sobre nuestras diferencias y trabajemos por la unidad. El próximo año Bolivia cumple 200 años de independencia, cumple su bicentenario y es el momento oportuno para que podamos reencontrarnos entre todas y todos. No es momento de mirar divisiones políticas, no es momento de enfrentarnos una vez más entre bolivianos, es momento de sacar a los golpistas de nuestro país, sacar a los golpistas de las calles, sacar a los golpistas de los cuarteles y ponerlos tras las rejas. Muchísimas gracias. Muchísimas manifestaciones de apoyo se vislumbraron a través de las diferentes plataformas digitales desde el momento en que sucedía esta intentona hasta hoy. Vamos a reflejarle las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien elogiaba esta mañana las acciones del gobierno de Bolivia ante el intento golpista contra el presidente Luis Arce. Pero afortunadamente respondió muy bien el gobierno de Bolivia, de Luis Arce, respondió muy bien el pueblo de Bolivia, la gente defendiendo la democracia, rechazando el golpe militar. Incluso hubo una parte, yo diría que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que no secundaron este intento de golpe de Estado, y estuvo muy bien también el comportamiento de la comunidad internacional. Todos los países condenaron el intento de golpe de Estado y fue afortunadamente fallido y se restableció de nuevo la democracia, la legalidad, aun cuando esto pues afecta mucho a los países. A los países y por supuesto a la región en materia de defensa de democracia. Vamos a revisar cómo se mantiene el tema a esta hora, cuáles han sido las últimas declaraciones. Freddy Morales se enlaza con nosotros en vivo. Adelante Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Saraí, buenas tardes. La ciudad de La Paz y todo el país están en completa normalidad. Desde esta mañana muy temprano se recuperaron todas las actividades normales a nivel nacional.
Ayer se vivieron horas de zozobra realmente aquí en la ciudad de La Paz y en el interior del país ante la posibilidad de que el golpe de Estado prosperara y se creara un conflicto mucho mayor. Las personas acudieron a los mercados, a los centros de abastos a abastecerse de alimentos, a los surtidores de combustibles para también comprar gasolina y diésel y a los cajeros automáticos de los bancos. Realmente se vivieron horas de zozobra, sobre todo en las capitales de departamento. Esa situación ha quedado totalmente atrás y la normalidad es lo que ha caracterizado desde muy temprano de hoy a este país. Entre tanto, y como ya lo señalabas, el ministro de Gobierno ha señalado que ya suben a 17 las personas que han sido aprehendidas, vinculadas, acusadas formalmente ya por la Fiscalía por su participación en el intento de golpe de Estado. De estas 17 personas, 16 son militares y hay un civil aprehendido. También el ministro de Gobierno ha señalado que este golpe de Estado se empezó a planificar en el mes de mayo pasado, de modo que tuvo un largo periodo para involucrar a muchas personas, por lo que se continúan las investigaciones para dar sobre todo con los nexos de los civiles comprometidos. Según la información que se maneja hasta ahora, información oficial, son 4 regimientos o sectores de las Fuerzas Armadas a nivel del Ejército que hasta el momento han sido comprometidos. Los regimientos de Viacha y Achacachi, también está detenido ya el director o comandante de la Policía Militar con sede en la ciudad de La Paz. Y también, bueno, están comprometidos los principales cabecillas, excomandante del Ejército y excomandante de la Armada. Continúan las investigaciones, hay 3 exmilitares que están siendo buscados y el propio ministro de Gobierno ha solicitado a la población colaboración para dar con estas personas, porque las autoridades se han impuesto a aclarar totalmente lo que ha ocurrido en las últimas horas y que han puesto en vilo a este país. La ministra de la Presidencia, en una entrevista exclusiva con Telesur, ha señalado que la situación de emergencia aún no ha sido superada y ha dado a entender que este movimiento golpístico, este movimiento inconstitucional para terminar con la democracia de Bolivia, tiene nexos con el exterior, lo que ya se está investigando. Se le consultó a la ministra de la Presidencia si el hecho de que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, la señora Evra Devia, hubiese sido convocada hace 48 horas por la Cancillería para que responda a una denuncia de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Si esto era una casualidad, la ministra respondió de forma contundente que no cree en las casualidades, que efectivamente considera que hay injerencia externa y que Estados Unidos, recordó, según las propias palabras de la comandante del Comando Sur, ha expresado el interés que tiene ese país por el control político, del poder político de Bolivia, para así controlar las riquezas de este país. Hasta el momento, las organizaciones sociales que apoyan al gobierno también se han manifestado en vigilia permanente para exigir el esclarecimiento total de los hechos ocurridos ayer. La derecha finalmente ha intentado e intenta sacar partidos, sacar ganancia de los hechos políticos que tuvieron lugar en las últimas horas. Ayer, todos los líderes de la oposición política rechazaban el golpe de Estado, rechazaban la movilización militar y también daban su apoyo a la democracia, al proceso democrático y al presidente Luis Arce. Apenas el gobierno controló la situación, estos mismos líderes y partidos políticos de oposición se han dado a la tarea de proclamar de que en realidad no hubo siquiera intento de golpe de Estado y que todo fue una pantomima. Incluso el principal golpista, el general Zúñiga, señaló minutos antes de ser aprehendido y cuando ya fue derrotado su movimiento militar, dijo a algunos medios de comunicación que lo había coordinado con el propio presidente Luis Arce. Esta situación ha sido rechazada de forma contundente por varios miembros del Gabinete Nacional y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha dicho que es incomprensible que se pretenda dar mayor validez a la palabra de un militar golpista que a la palabra y a la acción de un gobierno democrático elegido con más del 55% del apoyo de los bolivianos. Esta es la situación hasta el momento, continúan las investigaciones y la situación general del país es de absoluta normalidad.
Freddy, había comentado la ministra en conferencia de prensa que más de 10 personas habían sido afectadas por armas de fuego y que iban directamente a ser atendidas en los centros de salud más cercanos, precisamente porque el accionar de los militares en ese momento fue totalmente agresivo. Tú estabas allí con la población que se encontraba. ¿Qué se sabe de ello? Son 12 las personas, la ministra de la Presidencia y el ministro de Gobierno han dado la nómina incluso. Son 12 las personas, según el ministro de Gobierno, que fueron agredidas o por balines disparadas por escopetas de la policía militar, o hay 2 personas también heridas por impacto de bala de grueso calibre. En total, hasta el momento, son 12 las personas que se ha contabilizado de manera oficial que resultaron heridas cuando desde una de las esquinas de la Plaza Murillo rechiflaban a los militares que habían tomado ese sitio histórico en este país y exigían el retorno de la democracia. Entonces, el dato oficial son 12 personas heridas. Gracias, Freddy. Te esperamos más adelante con información actualizada sobre el tema y, como siempre, agradecida por la información y por estar allí en este momento tan importante para nuestro país. Te agradezco, te mando un gran abrazo. Vamos a revisar a continuación nuestra pregunta del día. Imágenes que hablan por sí solas. Así defendió el pueblo boliviano la democracia en su país. La investigación penal contra los militares involucrados continúa, se encuentra en curso. ¿Qué mensaje envía al mundo el accionar del pueblo boliviano y su gobierno? Freddy Morales ya nos comentaba cuáles son las visiones que ahora mismo se manejan en el país desde la posición del gobierno, desde la posición de la oposición. Es por ello que le preguntamos y esperamos sus respuestas para temas del día. Nuestra imagen del día nos lleva a otro lugar, específicamente hasta Brasil. Allí un artista instaló frente al Museo Nacional de la República una obra sobre la contaminación, que reflexiona sobre la contaminación llamada tsunami plástico, con el objetivo de generar conciencia sobre la grave contaminación causada por el plástico, pero además en un momento crucial para este país, porque sabemos que el estado del Pantanal no es el mejor. Más del 23%, nos había dicho nuestro corresponsal, se encuentra completamente destruido, quemado, un espacio para la biodiversidad de nuestro continente fundamental, y es por ello que esta obra también cobra mucho valor. La iniciativa forma parte del programa del tercer Congreso Internacional Ciudades Residuo Cero para discutir el papel fundamental del compromiso comunitario de nosotros en la construcción de ciudades sustentables. Con estas imágenes, una pausa. A la vuelta les cuento más sobre cómo se mueve el mundo desde temas del día. Y regresamos con información desde Venezuela. El coordinador del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, el coordinador general Jorge Rodríguez, denunció que la embajada argentina en Caracas fue el lugar donde la extrema derecha planificó hechos desestabilizadores contra el país. Así lo declaró Rodríguez durante una conferencia de prensa. Denunció que los ataques contra las estaciones de servicios eléctricos, interrupciones del suministro de electricidad en diferentes regiones del país son producto de ello. Aseguró además que la oposición venezolana persiste en obstaculizar los eventos electorales con el fin de cantar fraude cada vez que pierden los comicios. Rodríguez instó a la representación diplomática de Argentina a respetar los asuntos políticos e internos de Venezuela. Embajada Argentina en Venezuela acerca de si va a respetar los principios que se establecen para el derecho de asilo y la no injerencia en los asuntos
políticos del país en donde están representados. Porque es inaceptable, es inconcebible que desde la Embajada Argentina la señora Magali Meda está coordinando a los legionarios, a los fanáticos, a los alfa, a los delta, está coordinando la violencia del 28 de julio y antes, pero el pueblo de Venezuela puede estar tranquilo. Jorge Rodríguez también destacó las multitudinarias movilizaciones para respaldar al presidente Nicolás Maduro y blindar la maquinaria electoral. Estamos en la calle en multitudinarias manifestaciones de apoyo a nuestro candidato Nicolás Maduro en todo el país y por otra parte, sin ánimo de caer en triunfalismo, estamos edificando la más poderosa maquinaria electoral para nuestra inmensa victoria del 28 de julio y para defender el voto de las venezolanas y de los venezolanos y para defender los resultados de esas elecciones del año 2024. Vamos con más información sobre el tema. Leonel Retamal nos acompaña desde Caracas. Leo, contigo, buenas tardes. Saraí, ¿cómo estás? Un saludo también a nuestra audiencia, aportando más información en lo que ya hemos escuchado del coordinador general de la campaña de la Fuerza Chavista, Jorge Rodríguez, quien es también presidente del Parlamento venezolano. Él apuntaba que hay planes que tienen las pruebas de cómo se están gestando desde la Embajada de Argentina para generar hechos de violencia el propio día de la elección con elementos que vayan a los centros de votación a perturbar la estabilidad, la paz y el normal ejercicio del derecho al voto durante aquel día y con especial énfasis en aquellos centros de votación donde la oposición tiene desde él un mayor caudal de votos, por lo tanto para generar y tributar a una matriz mayor que es la matriz del fraude. ¿Cuál es esta matriz? Es presentaba él varias pruebas de distintos voceros y personalidades de la derecha que han ido generando esta idea de que va a haber fraude en las elecciones del 28 de julio. Ya lo han dicho algunos voceros de la extrema derecha, digo, de la campaña de la extrema derecha, otros influencers, periodistas, en fin, que han ido entregando datos poco a poco de cómo supuestamente se va a generar un fraude. Sin embargo, decía Rodríguez que eso no es posible porque no se puede hablar de un fraude si no se ha consumado, falta más de un mes todavía para la elección. En primer lugar, además, es el mismo sistema que se ha utilizado desde el año 2004, un sistema de votación electrónico, con registro biométrico, con muchas seguridades y auditorías al proceso. Y dice él que la lógica del fraude se ha utilizado en Venezuela por estos sectores para reclamar cuando ellos pierden las elecciones. Sin embargo, cuando ellos las ganan, no hay fraude, extrañamente, decía él. Entonces, el hecho de que estén ya anunciando fraude es prácticamente anunciar que están perdidos en la certeza que tenían de un triunfo en las elecciones del 28 de julio y por lo tanto significa que las fuerzas del chavismo, las fuerzas del presidente Nicolás Maduro están por sobre los intereses, por sobre la intención de voto de ellos. Todo es un esquema que se viene tramando desde hace un tiempo. Ya él había hecho las denuncias previamente sobre esta matriz del fraude que han ido instalando y ahora se suman hechos de violencia que ya han sido referidos durante la semana por el presidente Nicolás Maduro, ataques al sistema eléctrico nacional en los estados Nueva Esparta, Guárico y Zulia. Y hace poco se conoció esta denuncia de la vicepresidenta de intentos de desplumar el puente Angostura que une los estados Bolívar y Anzoátegui sobre el río Orinoco. Situaciones graves que de haberse consumado en el caso del puente hubiera traído unas cuantiosas pérdidas de vida probablemente, además de los daños económicos. Todos estos escenarios están siendo monitoreados para evitar y para anteponerse a hechos de violencia y hace poco escuchábamos al presidente Nicolás Maduro que hay una alerta general a las fuerzas de seguridad para estar pendientes de ese tema, pero también a las fuerzas del chavismo que estén monitoreando y que no permitan que hechos de violencia se consumen. Decía el presidente Maduro hace poco, no va a haber paz antes, durante y después de las elecciones. Así que estamos pendientes de esa situación aquí en Venezuela, Saraí. Gracias, Leo. Nosotros pendientes contigo. Nos encontramos en la siguiente oportunidad con más información sobre lo que allí suceda. Te deseo buena tarde. Vamos a comentarles sobre otros temas a través de un tuit.
Juan Carlos Bartolota en pantalla a través de su cuenta en la red social X nos cuenta: la Cámara de Diputados analiza el último tramo de la ley Bases y el paquete impositivo, con lo cual ambas normas podrían este jueves convertirse en ley. Dudas sobre la aprobación de las leyes impositivas y en caso de aprobarse se abrirá un debate judicial. Acá nos cuenta. Sigue la expectativa frente al Congreso Nacional, se han movilizado algunas organizaciones sociales, ATE Capital y también los partidos de izquierda ante el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley Bases, que en el día de hoy, según indican los números previos a la votación en general, va a ser aprobado por la Cámara de Diputados. Todavía es incierto, como venimos informando, qué va a pasar con el paquete impositivo que reinstala el impuesto a la ganancia para cientos de miles de trabajadores en la República Argentina y bienes personales que beneficia, modificando sus topes, a las grandes fortunas de la Argentina. La movilización, como vemos, es menor a las otras que han ocurrido cuando se trató en primera instancia por la Cámara de Diputados, posteriormente por el Senado, y ahora esta revisión que tiene la Cámara Baja en esta jornada. Un debate que, como veníamos diciendo, va a ocupar alrededor de más de 10 horas, 40 oradores, y allí entonces ya el presidente Javier Milei va a obtener, después de más de 6 meses, su primer triunfo legislativo, aunque con muchas modificaciones al proyecto original que propusiera en su momento. Revisamos también que destaca a esta hora Daniel Rosas desde México. Nos cuenta: la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a más integrantes de su gabinete. Algunos son funcionarios federales actualmente y otros trabajaron con ella cuando gobernó la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde México. Hoy la próxima presidenta Claudia Sheinbaum hizo nuevos nombramientos de quienes la acompañarán en su gabinete a partir del 1 de octubre. Primero destaco la nominación, o ya en este caso la designación de Luz Helena González Escobar. Ella era la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México y será la próxima secretaria de Energía, dada su experiencia en la colocación de paneles solares en la central de abastos de la Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica. El segundo nombramiento fue para David Kersenovich. Él será el secretario de Salud. Es una eminencia en el terreno de la medicina, fue el encargado de hecho de los ejes del eje de salud en los diálogos por la transformación, de donde derivó ya el plan de gobierno para la siguiente presidenta. El tercer nombramiento fue el de Raquel Buenrostro. Ella será la próxima secretaria de la Función Pública, es decir, será la encargada del combate a la corrupción. Actualmente es la secretaria de Economía, pero también trabajó en la Secretaría de Hacienda, justamente evitando actos de corrupción con el erario público. El cuarto nombramiento, el de Jesús Antonio Esteva Sánchez. Él será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es todavía el secretario de Obras de la Ciudad de México y por esa razón es que escalará ahora a nivel federal. Y finalmente, Edna Elena Vega Rangel será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actualmente subsecretaria de esa dependencia, y bueno, pues se asumirá la titularidad a partir del 1 de octubre. Tendrá una encomienda importante, la de contribuir con que se puedan construir 1 millón de viviendas de interés social a partir de la próxima administración. El sexto nombramiento que se haría hoy sería el de Rogelio Ramírez de la O, quien ya sabemos que repetirá en la Secretaría de Hacienda, pero como tenía justamente actividades en este cargo, no asistió hoy al evento, pero son los 6 nombramientos que fueron dados a conocer el día de hoy. Por lo pronto la información, estamos atentos de más información aquí desde México. Más información puedes recabarla también siguiendo las cuentas de nuestros corresponsales. Les contamos también sobre lo que sucede en Honduras. El segundo foro de CELAC Social inició este jueves en la capital de este país, donde delegaciones de varios países debaten la lucha contra la pobreza y la justicia social. Serán 3 días de encuentro. Al evento asisten varios expresidentes, entre otras personalidades, y allí rememoran también los 15 años del golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya. Las delegaciones debaten sobre los desafíos de la integración regional, el rol de los movimientos sociales en la defensa de la democracia, los procesos revolucionarios y la lucha contra los golpes de Estado, haciendo referencia a la intentona golpista contra el presidente Luis Arce en Bolivia. De acuerdo con el programa, el día 29 se realizará la plenaria de CELAC Social, seguida de las mesas de trabajo, y se espera que la jornada concluya con la presentación de una declaratoria final. Durante su intervención, el secretario general del ALBA TCP, Jorge Arreaza, destacó la lucha de los pueblos del sur global por el respeto por su soberanía. Tengamos en consideración que hoy
si bien la izquierda, el progresismo, la revolución es el proyecto estratégico, también hay una disputa del norte global con el sur global. Y hay coincidencias hoy con países que pueden no estar en nuestra América o que ni siquiera están geográficamente en el sur, pero que creen en la soberanía, que no se quieren dejar imponer, como diría el presidente Néstor Kirchner, patotear por el norte, por Occidente, por Estados Unidos, por Europa. Y ahí nosotros debemos hacer alianzas. Ojalá un día los países del ALBA nos incorporemos a los BRICS y todos los países fuertes de nuestra América abramos un camino con los países que quieren hacer las cosas distintas en nuestro mundo. Y nosotros mantenernos a la vanguardia con los proyectos colectivos, con los proyectos de liberación, jalonando esos procesos mundiales. El coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya, expresó que Washington crea enemigos fantasmas para justificar sus invasiones. Porque Estados Unidos se ha encargado de... Son una potencia tan grande, potencia militar, potencia económica, que necesita crear enemigos fantasmas para justificar sus luchas, justificar sus guerras, pues, sus invasiones, sus golpes de Estado, sus injerencias. Entonces le han dado una connotación al Foro de Sao Paulo como que si es una potencia hegemónica en el mundo para cambiar el planeta y hacerlo comunista. Desde Tegucigalpa, nuestra compañera Vilma Aceituno también nos cuenta los detalles. Contigo, Vilma. Gracias, compañeros. En los estudios efectivamente continuamos con la cobertura de este magno evento que se desarrolla en Honduras, el Foro de Sao Paulo, reunión de la CELAC que está próxima a instalarse, y el Grupo de Puebla, que a partir de este momento inicia con las mesas de trabajo de los diferentes convocados. Sobre el tema específicamente estarían iniciando del CIADI, del financiamiento internacional, la participación del Banco Mundial, analizando los acuerdos que realizan con varios países del mundo. Se está desarrollando además un foro sobre los estudiantes y jóvenes. En otro salón de este mismo hotel capitalino se dialoga acerca del anticapitalismo y la injerencia internacional, entre otros temas. Se estaría abordando también en foros el tema sobre la migración, y uno muy importante sobre la persecución. Hoy a las 5 de la tarde se realizará la reunión de los partidos políticos del Foro de Sao Paulo, y de manera paralela una reunión de la coalición de trabajadores y trabajadoras de la educación, que es la plataforma más importante de maestros del continente americano. Para mañana viernes 28 de junio por la mañana se estará llevando a cabo el evento popular convocado por la presidenta Xiomara Castro. Esto se llevará a cabo en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, emblemático, por cierto, porque ahí fue donde inició el Partido Libertad y Refundación. Daremos más detalles en las próximas ediciones de Telesur. Gracias, Vilma, por los detalles. Estaremos esperando con más información más adelante. ¿Cómo empezábamos nuestro tema del día de hoy? Con la pregunta. Les mostramos. Acá la pregunta de hoy: así defendió el pueblo boliviano la democracia en Bolivia. La investigación penal contra los militares involucrados continúa, se encuentra en curso. Nos preguntamos qué mensaje envía al mundo el accionar del pueblo boliviano y su gobierno. Acá la respuesta que hemos recibido hasta este momento, le seguiremos leyendo en el transcurso de la jornada. Dice Caramacate: la yanqui imperialista Laura Richardson es la herramienta usada por el golpista Elon Musk para robarse el litio boliviano. Haremos golpes donde nos plazca y se aguantan, así decía Musk. Es ya libre este suelo, ya cesó su servil condición. Un fragmento del himno de Bolivia nos cita Caramacate en su respuesta. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en Temas del Día.
Y antes de despedirnos, hoy es el Día Nacional del Periodista Venezolano y vamos a compartirle una publicación de nuestra presidenta, así lo decía, acá les mostramos en pantalla, Patricia Villegas, a través de su cuenta en la red social X, decía: en el Día del Periodista Venezolano recibimos con humildad y agradecimiento este premio. Gracias al equipo de Telesur por la búsqueda permanente de nuevas formas de contar y a Guillermo Telesur por su destacado trabajo. Sigamos, el reto es enorme. Es para nuestro Luis Guillermo García Bencomo, a quien también felicitamos desde aquí, le mandamos un gran abrazo. Acá les mostramos la publicación, así lo denota Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024, veredicto, quienes conformamos el jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024, Liz Flores, Yeneisa Delgado, Andrea Mier, Iterán, Eligio Rojas y Rodrigo Benavides, después de haber revisado 277 postulaciones a este galardón, emitimos el siguiente veredicto. Acá lo dice: el Premio Único de Periodismo Simón Bolívar lo obtuvo Rosita Caldera por su trayectoria en el ejercicio profesional y en el cumplimiento de la doctrina y los principios éticos en defensa de la verdad como norma irrenunciable en el buen periodismo y por ser ejemplo de defensa de las reivindicaciones más sentidas del gremio periodístico. Asimismo, también entregan el premio especial en reconocimiento a Juliana Sanz, a quien dedicamos esta edición, así lo decía, después de su liberación hace muy poco, y también decía: de igual manera queremos recordar aquí el sacrificio de más de 100 periodistas asesinados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año 2023. Así lo dice el veredicto, y desde nuestra multiplataforma saludamos y felicitamos a Luis Guillermo García Bencomo, quien también ha sido reconocido por su trabajo en el ámbito periodístico, y al equipo, por supuesto, que nos acompaña tras cámara, que todo el tiempo le pone todo el empeño para que Telesur siga informándole a nuestra América Latina y al mundo. Y seguramente en el transcurso de la jornada le vamos a felicitar, le vamos a festejar acá a nuestro viejito. Así les decimos con muchísimo cariño a Luis Guillermo García Bencomo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un gran abrazo a todos aquellos periodistas venezolanos que trabajan desde cualquier parte del mundo para llevar la verdad de su país hasta el último rincón, y a ustedes por acompañarnos y hacer de nuestra labor la mejor de la historia. Gracias, tenga buena tarde, hasta la próxima.